este tema tan interesante llamado la omnipresencia de Dios. Vamos a ver varios textos bíblicos primero para poder tener un panorama y pronto entraremos a conversar de qué se trata este tema de la omnipresencia de Dios. Hemos venido viendo los atributos de Dios que son la esencia de lo que es Dios. Esto no es algo que Dios tiene como un vestido o un delantal. No, Dios es omnipotente y omnipresente también. Dios está en todo lugar. Es decir, que Dios, no hay nada que pueda escapar de su gracia, de su sabiduría y de su presencia. Así es que veamos lo que nos dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Aquí encontramos algo interesante, pero dice la Biblia, pero ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Es una pregunta. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? También él responde, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Está hablando Salomón. Cuando Salomón construye el templo para Dios, era un templo muy suntuoso, lleno de hermosura y belleza, en piedras preciosas, en oro, y la madera también con la que fue construido ciertas partes. Pero la importancia de esto era que el hombre pensara en Dios. Si el templo tiene que ver con cómo yo pienso en Dios y mi comunión y mi relación con Dios, eso es templo. Por eso hoy dice el apóstol Pablo que nosotros, el cuerpo, somos templos del Espíritu Santo y una forma de vivir para Dios. Así es que Salomón dice, realmente yo sé que tú eres Dios omnipresente. ¿Cómo podemos meterte dentro de un templo para que la gente no pueda pensar que Dios está en el templo y afuera se quedó sin Dios? Es una forma de expresarlo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Y ahí viene también la respuesta, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Entonces Salomón dice, por muy grande que sea un templo, no puede Dios caber allí en parte, o tal vez llenarlo y afuera no quedar nada de Dios. No, Dios lo llena todo. Y no hay lugar ni pequeño ni grande porque Dios todo lo puede hacer. Aquí dice también Jeremías 23, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Entonces también aquí el libro de Jeremías hace una expresión. La gente pensaba y dice, no, Dios está lejos. No, Dios no me ama. No, Dios no está preocupado de mí. Entonces la gente dice, piensa que Dios está realmente lejos. Entonces dice, sí, Dios solamente es de gente que está lejos o está cerca. No piense que Dios está muy lejos porque usted se siente lejos de Dios. Esa es otra cosa. Fíjese que la gente quiere huir, y ha sucedido en nuestro país que la gente dice, me voy al campo por tranquilidad, ya no quiero vivir aquí. Un señor dijo, no, yo voy a ir a vivir a tal ciudad, no la quiero decir. Y dijo, porque ya allí no, la vida es mucho más tranquila. Bueno, le quiero contar que apenas llegó, le robaron la camioneta y la radio de la camioneta, esa ciudad que él decía que era la más tranquila. Le quiero contar que a los pocos tiempos tuvo graves problemas también. Y hace poco con los incendios cerca de ese lugar también estaba muy asustado porque el viento empezó a soplar a esas casas muy lindas. Así es que el hombre puede ir a cualquier lugar, pero al final todo lo alcanzará. Ya no hay ciudad en este país que podamos decir, no, aquí ya es una taza de leche. No es así en todos los lugares. Puede que tal vez no hayan asaltos, pero hay otro tipo de dolores, hay otro tipo de sufrimiento, hay otro tipo de necesidades y angustias. Así es que la única cosa maravillosa para el hombre es la presencia de Dios. Dios está en todo lugar, pero el hombre no lo entiende. ¿Sabes? La calma no está en que tú estés en el lugar más apartado o tu casa esté en la punta de una montaña. Tu seguridad y tu tranquilidad se llaman Jesucristo. Esa es tu calma y esa es tu tranquilidad. Incluso ahora, después de todo lo que ha ocurrido, van a prohibir casas aisladas en los cerros, en las montañas, aunque el hombre sea dueño de la montaña o del cerro. Ya no podrán construir sus casas en las alturas en cualquier lugar, porque los problemas de incendio acarrean vidas y hay problemas. Así es que va a haber toda una regulación urbana en todo el país. Amados, entonces al final todo se termina. ¿Qué le queda entonces al hombre? Nada si vive bajo esta tierra y esta humanidad. Lo único que nos queda fiel es nuestro Dios. Lo único maravilloso para el hombre es Dios. Veamos lo que nos dice Hechos 17, 27 y 28. Su propósito era
era que las naciones buscaran a Dios. Ese fue el texto que usamos allí en el intermedio. ¿Cuál era el plan de Dios? El plan de Dios era que las naciones buscaran a Dios. Dios se acercó al hombre por medio de su amado Hijo. Dios se acercó al hombre a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de la vida. Pero el problema no estaba en Dios. El problema, ¿dónde está? En el hombre, en nosotros mismos, en nuestra manera de pensar, en nuestro razonamiento. Y por eso entonces dice, siempre fue el plan de Dios que el hombre se acercara a Él. Por eso Dios levantó una nación distinta a todas las naciones de la tierra, para que esta nación, a través de su conducta, de su estilo de vida y de su manera de vivir, glorificaran a Dios. Fíjese que el pueblo de Israel no tomaba hierbas medicinales cuando estaban enfermos, no, buscaban al sanador. Cuando la tierra no tenía lluvia y había solo sequedad, entonces clamaban a este Dios poderoso y no tenían que hacer ningún rito especial. Así es que hacían que una nación fuera diferente. Hacía Dios que grandes y poderosos ejércitos rodearan Jerusalén o rodearan la tierra de Palestina. Pero Dios, ¿qué es lo que hacía? Derrotaba a esos grandes y fuertes enemigos y ponía en alto su nombre. Eso es lo que Dios quería, que las naciones a través de esta otra nación conociera al Dios del cielo. Pero el hombre sigue en su búsqueda personal. El Salmo 16, versículo 8, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, dice, porque Él está aquí a mi lado, dice David. ¿Está a nuestro lado Dios? Sí, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. El Salmo 139, versículos 7 al 10, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Entonces el salmista dice, donde quiera que yo vaya o esté, tú estás allí. Yo no puedo huir de ti. Así es que ahí está hablando de la omnipresencia de Dios. Donde quiera que yo vaya, tú estás allí. No puedo eludir tu presencia. La gente piensa que podrá escapar de los juicios de Dios. Hemos aprendido que Dios es tan justo como tan santo, tan bueno, tan puro, tan real, tan misericordioso y tan lleno de amor, como Dios también es un juez que dará el castigo al que lo merece según su buena voluntad. Es decir, lo hará de acuerdo a lo que Él ha decidido hacer. La omnipresencia de Dios indica que el hombre no puede escapar de Dios y tampoco que el hombre puede eludir sus responsabilidades. Porque piensa que Dios no está, Dios no ve, pero Dios todo lo ve. Dice que estos pocos textos ciertamente no agotan la gran riqueza de pasajes de la Escritura. Es decir, hay muchos más que tratan el tema de la omnipresencia de Dios. La enseñanza de las Sagradas Escrituras tienen su origen en la naturaleza de Dios. Es decir, la palabra de Dios es perfecta porque viene del corazón de Dios. La palabra de Dios no va a cambiar. El hombre la puede torcer, pero no Dios. Esta sigue siendo la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Es real, es fiel como nuestro Dios. Dice, la enseñanza de las Sagradas Escrituras tienen su origen en que en la naturaleza, es decir, en Dios mismo. La gente puede decir muchas cosas, los predicadores podemos decir muchas cosas, pero la realidad de todo no es lo que el hombre dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Son lo que son porque Dios es lo que es. La palabra de Dios es lo que Dios es y son lo que son porque Dios es único. No existe otro como Él. Por eso dice, estas enseñanzas se basan en el carácter de Dios y están garantizadas por los inmutables atributos del Señor, Dios Todopoderoso. Me va a ver usted y entender que hay muchos errores de enseñanza en las personas que predican la palabra de Dios en muchos lugares. Enseñanzas aberrantes que no dice la Biblia que dicen. Y gente que habla sin conocer la palabra de Dios. Gente que piensa y habla porque piensa que así es.
Pero si no está de acuerdo a la escritura, no corresponde. ¿Por qué? Porque son sus ideas humanas. No saben que la palabra es única, es de Dios. Y cuando Dios habla, entonces Dios habla lo que en verdad es, no lo que no es. Es el hombre el que le pone y le inventa. Vamos a ver lo que es la omnipresencia de Dios. La omnipresencia significa que Dios está presente, y su palabra lo dice, en todo lugar. Dios está cerca, pues eso es lo que la palabra significa. Dios está cerca. Dios está presente en todo lugar. Está junto a, cerca de aquí. Dios está en todo lugar. Está junto a usted. Está junto a este país, en la otra nación, en el mundo. Dios está en todo lugar, cerca de y también aquí. En todo lugar. Él está cerca de todo y de todos. Él está aquí. Él está junto a usted, donde sea que usted pueda estar. La Biblia dice, las naciones se reúnen. Las naciones se juntan y maquinan. Y Dios dice, Dios lo sabe todo. Porque lo hacen entrar detrás de una pieza o de un lugar de reunión. Pero Dios lo sabe todo porque Él está allí también. Que ellos no lo sepan en otra cosa. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. Pero no porque no cree en Dios, Dios no está. Dios está igual allí. En cada actitud y en cada acto. En cada mal pensamiento, en cada mala planificación. Si Dios está en todas partes, no puede tener límites. Porque un límite indica el punto en el cual algo termina. En otras palabras, recuerda lo que dice la Biblia, Él es el principio y el fin. En otras palabras, Él es el alfa y la omega. Es decir, Él es el principio de todas las cosas. Él es el fin de todas las cosas. Dios no tiene un límite que alguien pueda medir. Nadie puede decir Dios comienza en tal lugar y Dios termina en tal lugar. No, no es así. Dios es más de lo que el hombre pueda pensar o idear. Como Dios no tiene fin, sino que es infinito, no puede tener límites. Y Dios no puede tener tamaño, porque tamaño indica que algo es medible. Alguna vez un hombre dijo que Dios era inmenso. Y cuando la gente habla de la inmensidad del mar, está hablando de límites. Entonces la palabra inmensidad tampoco, porque Dios es más que una medida de un mar o de un planeta. Dios abarca todo el universo de principio a fin y Dios tiene el control de todo. Veamos lo que nos dice Jeremías 23:24. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? Hay una pregunta allí. Otra pregunta, ¿acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra, dice el Señor? ¿Alguien se puede esconder de Dios? ¿Alguien puede planificar algo y después como que aquí no ha pasado nada? No, de ninguna manera. En 2 de Crónicas 2:6, pero en realidad, ¿quién puede edificarle un hogar digno de él? Dice, ni siquiera los cielos más altos pueden contenerlo. ¿Quién soy yo para proponer construirle un templo, excepto como lugar para quemarle sacrificios? Entonces Salomón dice, lo que más puedo hacer es un lugar para hacer ofrendas de sacrificio a Dios, pero puedo construirle algo a Dios donde Él pueda estar. Por eso la Biblia dice que ella no habita en templos hechos por manos de hombre, sino habita en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Eso indica lo cerca que está Dios de nosotros. Dios está más cerca de lo que usted piensa o de lo que yo pueda pensar. La Biblia nos enseña con bastante claridad la doctrina de la divina omnipresencia. Seguramente Dios no nos habría creado para no estar satisfechos con nada que sea menos que su presencia. Es decir, Dios nos creó para que usted y yo estemos cerca de Dios, no lejos. Y para que el hombre sepa que Dios es real. Por eso Dios no nos creó para que estuviéramos lejos de Dios.
¿Qué padre quiere que los hijos estén lejos de él? Ninguno. Siempre va a querer el padre, la madre, que los hijos estén cerca. No importa si se casan, no importa si forman un hogar o tienen una profesión o tienen planes. Los padres siempre van a querer que los hijos estén cerca. Pues bien, Dios cuando hizo al hombre, ¿cuál fue el plan? De que el hombre estuviera cerca de él, no lejos de Dios. Por eso dice, si él hubiera propuesto que solamente nos lleváramos bien con su ausencia, Dios no quiere que el hombre se lleve bien con la ausencia de Dios. Dios está presente en todo lugar. La omnipresencia de Dios requiere que donde sea que haya algo, incluso en el infierno, la presencia de Dios debe estar. Dios no tiene problema para ir al infierno. A Dios no le sucede nada. Él está en todo lugar. Él sabe lo que maquina el enemigo. Él lo sabe todo, Dios. Su omnipresencia lo conoce todo. En lo más íntimo, en lo más secreto se reúnen los gobernantes, los poderosos de una nación para planificar estrategias, y Dios ya lo sabe todo. Incluso antes que se reúnan, Dios conoce las ideas y los pensamientos de ellos. Dios puede desbaratar toda planificación que vaya en destrucción de la sociedad y del mundo. Pero también Dios permite que se derriben obras de hombre, porque Dios es Dios. Porque Dios sabe cómo suceden las cosas. Dios ve a la gente sufrir. Dios ve a la gente estar sumida bajo presiones y bajo consignas humanas, leyes humanas que solo destruyen y que no permiten la libertad de los seres humanos conforme a la perfecta y santa voluntad de Dios. Nuestra lejanía de Dios. Fíjese que esto es interesante con respecto a la omnipresencia de Dios. ¿Cuánta gente se siente lejos de Dios? Dice la gente, Dios no me oye. No, ¿qué? Dios no quiere nada conmigo. ¿Por qué? Porque yo no lo he buscado. El problema son las personas como piensan, y muchas veces piensan por Dios. No pueden pensar por Dios. La gente a veces cuando quiere conversar contigo dice después, bueno, no te había contado porque en realidad pensé que tú te ibas a sentir mal, por eso no te conté. Entonces se da cuenta, la gente actúa pensando por ti. Y eso no puede ser, porque la gente no sabe cómo vamos a reaccionar. La gente tiende a pensar, si piensa así de ti o de mí, ¿cuánto más de Dios? Por eso dice, en el reino del Espíritu la distancia es irrelevante. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Jesús puede estar en el cielo y seguir estando siempre con nosotros. Dios está siempre aquí mismo. Entonces, ¿por qué pensamos que están tan lejos? ¿Por qué pensar? ¿Por qué la gente se llena de esos pensamientos que Dios está tan lejos? ¿Por qué nuestro pecado nos hace diferentes de Dios en nuestra naturaleza moral? ¿Por qué el pecado nos hace tan mal? Porque es la manera en cómo pensamos, es la manera en cómo decidimos. Eso es lo que nosotros debemos comprender y entender. ¿Qué dice Efesios capítulo 21 versículos 1 al 3? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible, que es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer ¿a quién? A Dios. Así es que la lejanía del hombre con Dios es por la condición pecaminosa del hombre. Porque Dios es santo, santo, santo. El pensamiento del hombre contra Dios es lo que lo aleja de Dios. Si yo me hago una idea de cierta persona porque lo veo sólido, firme en su carácter, o tal vez no saluda como los demás, abrazándome, pero solo me da la mano, y yo me hago una perspectiva de él, entonces yo estoy haciendo algo que no corresponde, porque yo estoy poniendo una distancia. No contemos con esa persona, porque a veces apenas saluda. Ven, yo estoy haciendo una planificación de algo que no es real. Es que es muy serio. Bueno, ¿y cómo tiene que andarse riendo? No podemos ver gente que se ría. No puede. Cada uno tiene una forma, un estilo y un carácter. Entonces la gente a veces piensa de Dios, es que ¿para qué voy a buscar a Dios?
No es que Dios prohíbe esto, ¿sabes? Si a alguno le gusta el vino, lo primero que dicen es que Dios prohíbe tomar el vino. Y empiezan a poner excusas. No, lo que Dios no prohíbe, lo que hace Dios es poner orden en la vida del ser humano. Son los límites de que pone Dios para todas las cosas. Por eso Dios es Dios. Fíjese que cuántos jóvenes extranjeros que manejaban vehículos y sus documentos aquí en Chile no les sirven. Porque tienen que aprender las leyes chilenas. Porque las carreteras son distintas, las autopistas son distintas. Las normas también son distintas. Hay países donde hay mucho lo que llamamos el pagar para poder pasar con deficiencia, documentos vencidos, documentos, papeles no están al día. Eso se puede hacer, pero en Chile está prohibido. Pero la gente cree que en todos lugares es lo mismo. Se hace una idea, ¿ven? Entonces les cuesta, es que no creo que me den esos papeles, es que se van a demorar, no, es que sale muy caro, ya tiene una idea preconcebida. Entonces pasa lo mismo con la gente, se hace una idea preconcebida de parte de Dios. Es que si voy a la iglesia van a decir que soy evangélico. Me van a decir canuto. La gente se hace una idea preconcebida antes de ver los beneficios que tiene servir a Dios. Servir a Dios es lo mejor que hay. Es la vida más maravillosa que podamos tener. Pero el hombre forma en su mente un muro. Por eso, ¿cuál es nuestra lejanía de Dios? Veamos rápidamente. Dice, todos vivimos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, ¿por qué Dios se alejó? Porque pensábamos algo de Dios que Él no era. Yo creo que a cualquiera de nosotros no nos gustaría que pensaran cosas que no somos. Eso es malo. Por eso dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza. ¿Cuál naturaleza humana? Pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. En Efesios 4, 17 al 19, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice el apóstol Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de ¿qué? De impureza. Por eso tanta lucha y tanta rebelión, porque alguien va a ocupar un cargo importante en el gobierno que viene y es cristiano o cristiana, evangélico. Por la mente, ¿ven? Los pensamientos. ¿Cuántos letreros ves por las calles y dicen, luchemos por esto para no perderlo? ¿Y quién dijo que lo iban a perder? Entonces crean imágenes e ideas de cosas que no se han oído, que no existen todavía. Entonces el hombre se hace ideas preconcebidas, adelantadas de quién realmente es Dios. Algunos quieren solo la bondad de Dios, la misericordia. Otros quieren los milagros de Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque sus corazones no están en un deseo de buscar a Dios realmente. Pero todas esas personas piensan que Dios no ve lo que hacen. Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Sentimos separación de Dios, porque Él habla el lenguaje del Espíritu, mientras que nosotros hablamos el lenguaje de ¿qué? De la carne. Fíjese que es incómodo cuando tú estás cerca de personas que no son creyentes y hablan el lenguaje de la carne o del mundo. Y no estoy hablando de conversaciones normales, sino estoy hablando de cómo hablan con groserías tan fuertes. Y uno inmediatamente se estremece, porque uno está acostumbrado, o ya pasó esa etapa. Y parece que a uno le dijeran, eres un puritano. No se trata de ser puritano. Es que estamos separados del mundo.
Antes estaba separado de Dios, así que me parecía normal esa actitud. Pero ahora estoy separado del mundo y estoy cerca de Dios. Así es que la actitud de ustedes me choca. Eso pasa en todas partes. Vea usted hoy día los cómicos o los chistosos o los bufones que salen en la televisión. Todos hacen reír con groserías muy fuertes. Les importa nada si hay niños, si hay niños, nada. Ellos no hacen distinción. Y eso choca, claro, porque son vulgaridades. Pero básicamente es porque están lejos de Dios. Dice, porque Él habla el lenguaje del Espíritu, mientras que nosotros hablamos el lenguaje de la carne. Dios vive en una cultura de santidad, mientras que nosotros vivimos en una cultura del pecado. Dios está cerca, pero tan alejado en naturaleza. Por eso cuesta una convivencia de Dios con el hombre. Por eso tuvo que venir Cristo, morir en la cruz de Calvario y entonces reconciliarnos con Dios, acercarnos a Dios. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. La naturaleza de Dios es espíritu, es netamente espiritual. Nos debemos relacionar con los espirituales, pero también vivimos en un mundo que es natural. Y tenemos que relacionarnos con esa gente. Es la naturaleza de los hombres. Hechos 17:27, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Quiero hoy terminar con ilustraciones. La realidad es que somos nosotros mismos quienes ponemos la distancia entre nosotros y Dios, porque no podemos soportar la diferencia en nuestras naturalezas morales. Por eso el conflicto que alguien ocupe un cargo importante y sea evangélico es por la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal de los demás. Fíjese que nosotros podemos ver las noticias, yo creo que todos, sin excepción, y algún comentario por ahí, cómo la naturaleza del hombre recibieron millones para ir en ayuda de ciertas personas y todo desapareció en el camino. ¿Cómo? Porque la naturaleza humana es pecaminosa, es trampear, es robar. Si puedo sacar más de lo que me corresponde, mejor. Sírvanme el plato más grande a mí, después los demás. Hermanos, y por eso hay tantos juicios, tanta gente que va a ir a la cárcel. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Sabe usted por qué estaban llenas las carreteras con ayuda al sur? Porque nadie quería entregar sus cosas a ninguna institución. No les daba ninguna seguridad. Todos querían entregárselo en las manos a la persona que tuviera su casa quemada. Fíjese que ya la televisión ni siquiera quería hacer programas con las instituciones, porque todas tienen sus decadencias y han robado. Y esa es la realidad. Por la naturaleza. ¿Ven? Por eso Dios dice, tenemos que hacer una separación entre lo que es naturaleza divina y lo que es la naturaleza del hombre. Dios dice, yo soy santo, 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 y mi naturaleza no está en una relación con la naturaleza humana o carnal. Yo estoy en lo espiritual. Por eso dice la Biblia que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Dios dice, tienen que ser trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo para que puedan comprender qué significa mi omnipresencia, qué significa la calidad de lo que soy yo en omnipresencia. Nadie puede lograr acercarse a Dios con una mente llena de humanidad, con pensamientos de que las situaciones mejorarán solo porque yo soy tal persona. No, todo lo que somos y lo que tenemos viene de parte de Dios. Es la bondad y la misericordia de Dios. Génesis 3:8, mire lo que dice allí. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, está hablando de Adán y Eva, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondió Adán y Eva?
cuando vieron al Señor paseándose, esto es hipotético, no significa que había una figura allí. ¿Por qué? Porque ellos habían entrado en un estado de naturaleza humana y pecaminosa, habían salido de la naturaleza divina por causa de la desobediencia. Porque antes no se escondían de Dios, antes conversaban con Dios, mantenían una relación estrecha en el huerto, pero cuando cayeron entonces se escondieron. Esa es la relación del hombre. ¿Ven? Inmediatamente ocurre una separación. Jonás, vea lo que dice Jonás 1:3. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿Se acuerdan dónde lo había mandado el Señor a predicar? A Nínive. Vete a Nínive, vas a ir a Nínive, Jonás, bla, bla, bla. Listo. Y el Jonás, súper obediente, igual que todos nosotros, agarró para el otro lado. Ahora, eso significa que Jonás no conocía la omnipresencia de Dios. No sabía que Dios estaba en todo lugar y que donde él fuera, Dios iba a estar allí. Y que aunque huyera al fondo del mar, Dios de allí lo iba a sacar y lo iba a enviar. Entonces dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de ¿qué? De escapar del Señor. Hay varias enseñanzas con respecto a esto y hay otras también. Todos tratando de escapar de Dios. Y Dios dice, ¿para qué si donde vayas yo estoy? Yo no necesito seguirte, porque yo estoy ahí. Nosotros necesitamos un teléfono, alguien dónde está, o tal vez, ¿cómo le llaman eso? Cuando el GPS, ¿no es cierto? Para tu ubicación. No, dice Dios, yo necesito un GPS para saber dónde está. Yo estoy donde tú estás, pues yo lo lleno todo. Así que donde vayas, te encontrarás conmigo. Y eso es lo que sucede con el hombre, por eso ve a Dios lejos. ¿Por qué? Porque el hombre piensa naturalmente. Debemos cambiar nuestra manera de pensar natural a una manera espiritual. Debemos pensar en el espíritu, cambiar la mente. Señor, tú estás conmigo. Señor, en mi mente tengo esto, pero sé que eso no va conforme a tus planes. Ayúdame para pensar conforme a tu voluntad. Guíame. Revélame a través de tu palabra. Muéstrame, Señor, que tú estás junto a mí y que estoy en lo correcto, y si no, ayúdame para cambiar. Porque si no es la voluntad del Señor, todo lo que va a ser, ¿qué? Un fracaso. Terminamos. Bien. Yo creo que con estos versículos y con esto entender lo que es la omnipresencia de Dios. Tal vez más adelante tocaremos otros temas, pero tiene mucho que ver con cada uno de nosotros de entender y comprender que Dios está en todo lugar. Ya no hay lugar donde podamos ir o escondernos. Dios está en todo lugar. Así que no hagan lo que hizo Adán y Eva, de esconderse. Si pecamos, inclinemos nuestro rostro y le digamos, Señor, perdona todos mis pecados. No huyamos del Señor. La gente tiende a huir, ¿se ha fijado? No, ya no voy más. No, este problema. No, Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. Cuando hay problema, no se preocupe. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. ¿Quién te puede hacer justicia? Dios. Señor, tú lo sabes todo. ¿Y qué puedo decirte si ya estuviste presente en todo lo que ha sucedido? Si a veces nosotros pensamos que contándole a Dios con detalle, porque Dios no sabía. No es así. Dios lo sabe todo. Así que oremos al Señor. Padre maravilloso, yo te doy gracias por tu inmenso amor.